González. Y bueno, pues en estos momentos estaremos ya comenzando para darle la honra, la gloria a nuestro Padre Celestial. Ahí les pedimos a nuestros hermanos de producción que pues, si pueden ir contestando algunos de los comentarios que van apareciendo a través de Facebook, y de esta manera, por ejemplo, podemos continuar alabando y estudiando la palabra en estos momentos. Hola, muy buenas noches, Dios te bendiga. Bueno, pues estamos aquí en Quien Lo Dice, y bueno, pues es un gusto y un gran honor estar nuevamente contigo, ya que hace varias semanas que no estábamos en los días sábados, pero pues nuevamente seguimos aquí adelante con estos programas. Y bueno, esperamos que el tema de esta noche que vamos a tocar, muchas personas se han preguntado esto, y en verdad muchos de nosotros quizás hemos tenido aquella duda, y bueno, pues vamos a tratarla de responder a través de la palabra del Señor. Bueno, pues ya buenas noches, mi nombre es Eduardo Salinas, nuevamente un placer estar con todos ustedes. Le damos gracias a Dios porque Él es el que nos permite estar en estos momentos. Y pues la verdad, el tema de hoy va a ser muy interesante, como lo vemos, y pues vamos a poner atención, vamos a estar atentos a la palabra de nuestro Dios, y pues vamos a comenzar en estos momentos. Ok, bueno, como ya lo hemos dicho anteriormente, vamos a empezar con el pie derecho siempre. Vamos a hacer la oración, vamos a darle la honra, la gloria a nuestro Dios. Y de verdad le agradecemos tanto porque usted ha hecho el esfuerzo o está haciendo el esfuerzo de estar con nosotros en lugar de estar haciendo algunas otras cosas, algunas actividades que pudiera estar usted haciendo. Bueno, pues de verdad le decimos gracias y le decimos Dios le bendiga. Esperamos sus comentarios en unos momentos más, y de esta manera pues estaremos dándole la honra, la gloria a nuestro Dios como Él lo merece. Bueno, pues los invito, son las 8:02, queremos empezar siempre a la hora, y le decimos vamos a inclinar nuestro rostro en señal de reverencia a nuestro Dios. En algunos relojes, por ejemplo, nuestro hermano Alex trae las 8 de la noche, y bueno, pues nuestro hermano Johnny son las 8. Y bueno, pues entonces yo soy el que voy adelantado. Y bueno, pues gracias de verdad, porque en esta hora pues vamos a empezar, como decimos, con el pie derecho. Vamos a inclinar nuestro rostro, lo invitamos allí en su hogar o donde quiera que nos esté acompañando, y vamos a orar para darle la honra, la gloria a nuestro Dios. Gracias. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre Celestial, una vez más estamos inclinando nuestro rostro delante de su presencia, primero para darle las gracias porque es bueno, es bondadoso, al permitirnos, Dios todo misericordioso, poder estar en esta noche junto con nuestros hermanos para estudiar y aprender de su santa y divina palabra. Le damos las gracias porque en todo momento usted se ha acordado de nosotros, y le damos las gracias porque en cada momento, Padre, también nos enseña que es bueno, que es bondadoso, y que, Señor, siempre va a estar usted al pendiente de las oraciones de sus hijos. Le damos las gracias en este momento y le pedimos que todo lo que hagamos, lo hagamos de acuerdo a su voluntad. Por Jesucristo su Hijo se lo pedimos. Amén. Amén. Vamos, hermano, muy cansado. Un poquito, ya que quizás ayer sí me desvelé un poquito, y ahorita, bueno, pues fui a trabajar y aparte hicimos otras actividades, pero no, aquí estamos para estar con todo el ánimo aquí. Y bueno, este tema en verdad me gustó, ya que por la pregunta que nos hacían el día de ayer, pues no, pues hoy se va a poder también contestar, y bueno, pues vamos a mandárselo a la persona que nos hizo la pregunta el día de ayer. Sí, bueno, como ustedes podrán saber, el tema de esta noche se refiere precisamente a aquella pregunta: ¿se interesará o le importará realmente a Dios nuestros sufrimientos? A veces hay personas que piensan que Dios en este caso no le interesa, o simple y sencillamente ellos se han portado mal y que por esta causa, bueno, pues los ha abandonado. Bueno, pues sabemos que el Señor siempre va a estar con nosotros, siempre va a estar al pendiente de nosotros, pero también tenemos que saber que hay personas que creen que definitivamente Dios los ha abandonado. Sufren tanto, hay aflicciones, hay dolores,
hay tribulaciones y por esa causa muchas veces las personas desfallecen y tristemente lo vemos hoy en nuestros días. Es por esa causa que quisimos dar precisamente este tema. Hay gente que no puede aguantar su sufrimiento y muchas veces se preguntan y queremos decir si es verdad o es falso, pero hay personas que se dicen, por ejemplo, si Dios estuviera con nosotros no pasaríamos tantos problemas. ¿Será esto verdad? Que si Dios prácticamente está con nosotros no pasaríamos tantos problemas, tantas dificultades. Bueno, sabemos que no es así, ¿no? Pero eso lo sabemos muchas veces por la fe, pero hay veces que en verdad nos cuesta trabajo entender que Dios está a nuestro lado en esos momentos que quizás no soportamos ya como seres humanos. Esos momentos en los cuales llega el desánimo, llegan muchas veces aquella frustración de no poder realizar algunas actividades o no poder salir de aquellos problemas que ya tenemos, y en verdad que muchas veces nos cuesta trabajo, pero no es que Dios no esté con nosotros, es muchas veces que son pruebas que estamos pasando. Bueno, pues es verdad, es totalmente falso, no podemos decir que Dios en este caso no está con nosotros cuando pasamos tantos problemas. Hay personas que sí creen que Dios se aleja de ellos o que simple y sencillamente pues no pasarían tantos problemas si Dios estuviera con ellos. Y bueno, pues la siguiente, en este caso no pregunta, pero sí afirmación es, bueno, pues Dios no quiere que sus hijos sufran. El sufrimiento siempre es causado por su propio pecado o por falta de fe. ¿Qué es lo que dices, hermano Alex? Hay personas que nos han dicho, bueno, hermano, Dios no quiere que sus hijos sufran. ¿Sí? El sufrimiento siempre es causado por su propio pecado o por falta de fe. ¿Será esto verdadero? ¿Será esto falso? ¿Es correcto? ¿Es incorrecto? ¿Qué crees? Pues es a causa de su pecado, dices ahí. ¿Será Sí, acaso? por ejemplo, las personas dicen, bueno, Dios no quiere que sus hijos sufran. Número 1, Dios no quiere que sus hijos sufran. Y número 2, el sufrimiento siempre es causado por su propio pecado o por falta de fe. ¿Será esto cierto? Pues en parte sí, ¿no? Y en parte no, porque haz de cuenta que, por decir, nuestro Señor Jesucristo dijo que iba a haber tribulación, ¿no? Okay. No dijo que si por el pecado, pero muchas veces al cometer pecado, pues estamos en este caso cometiendo infracción a la ley, ¿no? Entonces es donde pues sí nos puede perjudicar, ¿no? Como decíamos, todo lo que decimos, todo lo que hablamos, pues muchas veces eso es lo que recibimos, ¿no? Y también algo que debemos de recordar es el libro de Salmos, ¿no? Bueno, cada que tengo la oportunidad creo que lo digo, pero es uno de los versículos que más me gusta, que es el Salmos 23, donde dice que Jehová es nuestro pastor. Ciertamente que cuando estemos de su lado, pues nada nos va a faltar. Es cierto que vamos a estar pasando por tribulaciones, pero algo que dice ahí en Deuteronomio, ¿no? Dice, el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes, ¿verdad? Okay. Es algo que debemos de tener nosotros como cristianos, pues esa seguridad, no, esa certeza de que realmente el Señor está con nosotros, no, a pesar de la adversidad, a pesar de que tengamos los problemas que tengamos. En este caso recordemos pues a los antiguos cristianos, ¿no? Qué fue lo que les pasó, cuánto sufrimiento hubo en su vida, pero también cuántas bendiciones hubo, ¿no? Muchas veces vemos a lo mejor en este caso lo bueno de la vida y lo malo, o vemos lo malo, ¿no? No vemos las bendiciones que realmente nos da el Señor, ¿no? Día con día, y es algo que como cristianos debemos de poner más en este caso, tener más fe, ¿no? De que realmente lo que dice la palabra de nuestro Dios pues es lo que va a ser en nuestra vida, ¿no? Okay. Bueno, si se dan cuenta, a veces hay inquietudes en varios de nuestros hermanos y muchas veces dicen que cuando algo sucede malo, por ejemplo, es común escuchar ¿dónde está Dios? ¿Sí? Es realmente común escuchar ¿dónde está Dios? Cuando algo les sucede, digamos que ellos saben que pues está fuera de su alcance y que muchas veces es sufrimiento, es dolor, y muchas veces ellos dicen ¿dónde está él? ¿Dónde está Dios? A veces dicen merezco esto, me doy por vencido, ya no aguanto, y muchas veces
personas de verdad dentro de la cristiandad, pues han visto las duras pruebas, los líos, las tribulaciones, y pues hoy ellos han pensado abandonar la cristiandad. Y muchas veces, ¿verdad? A veces hay personas que también se preguntan, ¿por qué estoy pasando por estas pruebas? Yo no sé si Alex o Johnny en algún momento se han preguntado, bueno, ¿por qué? ¿Cuál es la causa por las cuales yo estoy pasando por estas pruebas? Si soy un hijo, su hijo, en pocas palabras, ¿por qué me trata así? Fíjate que algo que entendí el día de ayer fue eso, ¿no? Que el primer punto que, bueno, tú preguntabas si es a causa de nuestros pecados, y yo creo que sí, muchas veces son a causa de nuestras decisiones que tomamos, que pasamos sufrimientos, porque muchas veces solamente le echamos la culpa a Satanás, y sabemos que Satanás es malo por naturaleza, pero también nuestras decisiones también son muy malas, y obviamente no queremos salir de donde estamos, y bueno, pues queremos seguir allí estancados. Es como que no queremos dejar de hacer lo malo, y por eso muchas veces vienen aquellas tribulaciones en nuestra vida. Y bueno, otra cosa que podemos ver es que el Señor también, bueno, pues nos disciplina. Dice el Señor, al que ama, lo va a disciplinar, ya sea la voluntad del Señor como nos quiera disciplinar. Muchas veces creemos que es sufrimiento. Por ejemplo, podemos decir como el día de ayer, que quizás, bueno, es que yo sufro mucho porque quizás tengo que trabajar, pero hay que darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque hay otras personas que no pueden ni hacer eso, están en estado vegetal, en una cama, que quizás no tienen un pie, un brazo. Yo veía un video de una persona que no tenía un pie, un brazo, y aún así tenía que ir a trabajar, y esa persona no le renegaba a Dios. Muchas veces el Señor nos está moldeando a través de las duras pruebas, ¿no? Ok, bueno, pues vamos a entrar de lleno a la palabra de nuestro Dios. Hay preguntas difíciles que contestar, por supuesto, y todos quieren saber muchas veces cuando están sufriendo, cuando están pasando dolores o sufrimientos, bueno, ¿por qué? ¿Cuál es la causa? Y bueno, pues la Biblia sí tiene mucho que decir respecto a esto. En primer lugar, tenemos que entender una gran verdad, es que Dios en ningún momento nos ha abandonado, ¿sí? Siempre va a estar a nuestro lado. Es lo que dice el escritor de los Hebreos, allá en Hebreos capítulo 13, versículo 5 al versículo 6. Hebreos capítulo 13, versículo 5 al versículo 6. Vamos a dejar que nos lo lea nuestro hermano Alex. Hebreos 13, 5 al 6. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que no podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me puede hacer el hombre. Entonces la Biblia nos enseña claramente que Él prometió, Él dijo, no te desampararé y no te dejaré. Esto es algo bien importante. Tenemos que entender que Dios no nos abandona, Dios siempre está a nuestro lado, Él nos está protegiendo, Él siempre está al cuidado de nosotros, y solamente nosotros tenemos que entender que la promesa es para todos aquellos que creen, que obedecen al Señor. Ahora muchas personas dicen, merezco esto. Muchas veces no se puede realmente entender la causa, pero es importante saber que nada sucede por casualidad. Siempre Dios tiene, por ejemplo, un plan trazado, ¿verdad? Y este plan es para todo. Lean Romanos capítulo 8, versículo 28 al 29, una cita bien conocida en Romanos 8, 28 al 29. Romanos 8, 28. Ajá. 8, 28 al 29. Dice así, dice el título, más que vencedores. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Bueno, pues ya vemos que la Biblia nos enseña claramente que, bueno, pues los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y dice el apóstol, esto es a los que con un propósito fueron llamados. Entonces hay personas que se preguntan por qué sufrimos. Veremos, por supuesto, a través del estudio algunas respuestas en este estudio precisamente. Y hay que entender una cosa, la pregunta más importante no es por qué,
sino más bien cómo responderá al sufrimiento. ¿Sí? Es necesario que nosotros entendamos qué es lo que dice Dios a través de su palabra en cuanto al sufrimiento. Lean en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Más. Dice, Bueno, tú. dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ok, bueno, pues la Biblia nos enseña cuando algo malo nos sucede, hay dos opciones, hermano Alex, de acuerdo a lo que usted leyó, puede deprimirse, enojarse y quejarse, pero la Biblia enseña o puede tomarlo como una escuela para poder formar, en este caso, que su carácter. Dice el apóstol Pedro, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme y establezca. Entonces, a veces cuando hablamos de un evangelio sin dolor hay muchos que predican que la voluntad de Dios es que sus hijos nunca sufran, que sus hijos siempre estén bien, pero la Biblia nos enseña claramente que el creyente realmente va a sufrir. Dice nuestro Señor Jesucristo allí en Juan 16:33 que vamos a tener tribulación. Vamos a leer el libro de San Juan, capítulo 16, versículo 33. San Juan 16:33. Dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿qué es lo que decimos hace unos momentos? Este texto tú lo diste también el día de ayer, y la Biblia nos enseña claramente, bueno, pues que en Jesucristo vamos a tener paz. Dice que en el mundo vamos a tener aflicción, pero tenemos que confiar, es decir, depositar nuestra fe en Cristo, y por supuesto que entonces, dice, vamos a tener la victoria. En el mundo vamos a tener toda clase de problemas, de enfermedades, de dificultades, pero tenemos que confiar. Dice el Señor, yo he vencido al mundo. Entonces, hermano Johnny, hermano Alex, es necesario que entendamos que si Dios se preocupa, es necesario que entendamos que Él está atento a nuestros sufrimientos. Sufrimos, muchas veces desfallecemos, pero esto no nos indica que el Señor nos ha abandonado. Lean 2 Corintios 11, 23 al 28 también. 2 Corintios, capítulo 11, versículo 23 al versículo 28. Dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco habló, yo más en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Entonces la Biblia nos enseña claramente que aún el apóstol Pablo estaba sufriendo, aún como hijo de Dios, no estábamos viendo claramente que él estaba sufriendo por su propio pecado. ¿Sí? ¿Es cierto que Dios no quiere que sus hijos sufran? Es la pregunta. ¿Y sufren por su propio pecado? Bueno, de acuerdo a 2 Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 28, nos damos cuenta claramente que esto no es así.
Bueno, pues ya lo extrañábamos. Creo que cuando están ustedes en el, no, el día de ayer, por el eso día de no. ayer no, ¿verdad? No. No, falló porque no estuvo aquí el de los tamales. Ok, y sigue pasando el de los tamales. Bueno, pues de verdad que decimos que sí vamos a tener sufrimientos como creyentes aún, ¿verdad? Como personas que sabemos que Cristo está con nosotros, sabemos que Él está siempre con nosotros, pero a pesar de ello, aún el apóstol Pablo dice, yo he pasado todo este tipo de sufrimiento. Y él menciona una lista que nosotros podemos observar y que nos vamos a dar cuenta que es un verdadero sufrimiento. Pero la mayor preocupación del apóstol era realmente por su iglesia. Y eso es lo que debemos de entender nosotros, que la mayor preocupación es la causa de Cristo, la obra de Cristo, el ministerio de Cristo. Lean 1 de Pedro capítulo 4 versículo 12 al 14. Primera de Pedro 4, 12 al 14. dice así: padecimiento como cristianos. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Bueno, pues ahí nos damos cuenta claramente que, amados, dice, no se sorprendan o no os sorprendáis por la prueba o del fuego de prueba que ha venido sobre vosotros, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Entonces la Biblia nos enseña claramente que no nos tenemos que sorprender, tenemos que gozarnos, dice el apóstol, dice, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Entonces la Biblia nos alienta precisamente a entender que este sufrimiento es pasajero, que este sufrimiento prácticamente nos va formando, va a transformar nuestro carácter, va a hacernos todavía más fuertes, y entre más sufrimos, mejores vamos a estar preparados, ¿sí? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando las personas a veces salían a entrenar, muchas veces hay sudor, hay caídas, hay raspones, cuando van a entrenar, cuando van a hacer ejercicio, por querer alcanzar, digamos, una meta, siempre hay este tipo de sufrimiento físico. De la misma manera, cuando hablamos del servicio al Señor, del querer estar delante de la presencia del Señor, muchas veces de esto se requiere también sufrimiento y sacrificio. Sí, de hecho es como decía una vez el hermano Armando, y varias personas me han dicho, cuando haces ejercicio, para que crezca el músculo, para que en verdad sientas que avanzas, pues obviamente tiene que haber un dolor, ¿no? Tiene que haber un dolor en eso, si no, pues no sirve, porque no estás trabajando como se debe. Y ahora, ¿cómo respondemos, por ejemplo, al sufrimiento? Vamos a ver algunas de las cosas que menciona la palabra de nuestro Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 19. ¿Cómo respondemos? Porque a veces Pedro, por ejemplo, dice, si no gozaos, o sea, él dice, gócense cuando estén sufriendo. Bueno, pues yo no creo que hay muchas personas que estén de acuerdo con este concepto de estar sufriendo y estar contentos, alegres, gozosos, en ese punto, pero vamos a ver cuáles son los consejos por los cuales la Biblia nos enseña que tenemos que gozarnos en nuestras tribulaciones. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Entonces la Biblia nos enseña el modo de responder al sufrimiento. Es bueno, pues si estamos padeciendo, como dice la Escritura, pues encomendémonos ¿a quién? Al Señor, encomendemos nuestras almas a nuestro Dios. Él va a saber, es como ir al doctor a que nos revise y a que nos recete qué es lo que más necesitamos cuando estamos sufriendo. El sufrimiento no es motivo de quejarse, ¿sí? Todo lo contrario, es una oportunidad para poder crecer, una oportunidad para no solamente crecer, sino también, ¿verdad? Cuando el creyente entrega toda su vida a Dios, es cuando está verdaderamente sufriendo.
es cuando realmente depende de Dios. Alguien decía, bueno, pues es la única forma a veces de que nosotros nos sintamos que de verdad tenemos que depender de Dios. Cuando vamos en problemas, no hallamos la salida, ¿a quién recurrimos? Pues al Señor, realmente. Y esto a veces lo hacemos, como dice la Escritura, es para que dependas más de Dios, hermano John. Es que muchas veces es así, hermano Abel. Tristemente, aún como cristianos, podemos ver que es nuestro último recurso, ¿no? Cuando en verdad debería de ser nuestro primer recurso el Señor. Y yo en verdad he visto a personas que en verdad se encuentran padeciendo sufrimientos tremendos y que, como decían, bueno, pues son las personas que oran más con fe, que se acercan más a leer su Biblia, que se quieren estar cerca del Señor, ir a la congregación de los que llegan más temprano. ¿Saben por qué? Porque esas personas tienen una enfermedad crónica, podría ser una enfermedad terminal o quizás algún padecimiento de muerte, y bueno, pues en verdad son las que más cerca están del Señor. También hay que entender que a veces cuando sufrimos, ¿verdad? Esa causa, como tú mencionabas hace unos momentos, sí, también esa causa a veces de nuestra propia rebeldía, de nuestro propio pecado, y muchas veces el sufrimiento es una manera de verdad de que Dios usa para llamarte la atención, ¿sí? Él te llama la atención, entonces tenemos que examinar nuestra vida, recordar que Dios rechaza a su hijo rebelde, ¿sí? Quiere restaurarlo, pero a veces el rechazo es por su propio pecado. Él no quiere rechazarlo literalmente hablando, Él no quiere desecharlo, pero por su rebeldía dice que el pecado hace división entre Dios y el hombre. Es una de las causas por las cuales a veces Dios prácticamente tiene que disciplinar, pero disciplina en amor hasta que vuelva al camino correcto. Lean Hebreos 12, 5 al 6. Hebreos capítulo 12, versículo 5 al versículo 6. Dice así: ¿Ya habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo? Entonces ahí está, la Biblia nos enseña que no desmayemos cuando seamos reprendidos por Él. Dice, porque Jehová al que ama disciplina y castiga a todo aquel que recibe por hijo. Entonces nos damos cuenta que la Biblia es clara, podemos entender que Dios sí se interesa cuando uno sufre. Dios prácticamente se preocupa, está al tanto, dice, yo te prometí, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Entonces el sufrimiento es para llamarnos muchas veces la atención, es para entender que a través de las pruebas vamos a recibir precisamente la paciencia, porque a veces somos impacientes. A través del sufrimiento realmente nos hacemos más pacientes, más tolerantes a muchas cosas cuando antes no lo hacíamos. Entonces necesitamos entender nosotros que sí, Dios se interesa mucho, mucho por nosotros. Y nos hablan del corazón también, porque hemos visto que muchos que no creían en el Señor se han acercado al Señor por las tribulaciones en las que han estado pasando, y han visitado a brujos, a psicólogos, a médicos y a todos, y no encuentran esa paz en verdad. Y lo primero que vemos en varios textos de la Biblia, cuando el Señor se les apareció a los discípulos, cuando se les apareció a los 12 apóstoles, les dijo: paz con vosotros, no, paz les decía. Esa paz que muchos de nosotros necesitamos para afrontar esos problemas es la paz del Señor, ese es el gozo del Señor. Aún sabiendo que quizás ya no te dan esperanzas en tus problemas, que quizás sabes que nadie te va a ayudar, que te sientes solo, bueno, pues tienes esa paz de que el Señor está contigo, ¿no? Así es. No, ¿de veras usted está aquí? Sí, qué milagro. ¿Cuándo llegó? No, pues la verdad debemos de recordar lo que, pues como te decía, ¿no? Los antiguos cristianos pues también tuvieron, en este caso, sufrimiento, hubo sufrimiento en su vida. Entonces nosotros como cristianos claramente pues vamos a pasar por estas tribulaciones, como lo dicen, pero es algo que yo estaba checando ahí en Romanos capítulo 8, versículo 18, nos dice que nos espera algo. A ver si lo puedes leer, Johnny. Romanos 8, 18.
8 a 18. Dice, sí. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Bueno, es algo que realmente nos dice todo, ¿no? A lo mejor en estos momentos estamos pasando por tribulaciones, estamos pasando por a lo mejor algo muy malo, ¿no? Y a lo mejor hemos escuchado ¿por qué a mí, no? A lo mejor yo en un momento pues sí lo llegué a pensar, bueno, ¿no? Sí lo llegué a pensar, ¿no? Porque cuando falleció Mari fue en un momento que decía, pues ¿por qué a mí, no? ¿Por qué no le pasó a otra persona, no? Yo la verdad sí lo dije así, pero vemos que realmente se está cumpliendo pues lo que ha dicho nuestro Señor, ¿no? Que día con día a lo mejor va a haber tribulación, pero no es como decir, pues esto te hace más fuerte o realmente te tira, ¿no? Si no te hace más fuerte, pues te va a debilitar, ¿no? Como lo decía en Primera de Pedro, ¿no? Es algo que como cristianos debemos de recordar. Tan solo pues el sufrimiento de David cuando falleció su hijo Absalón, dice que pues él lloró también, dice que subió y él lloró. Vemos también en el sufrimiento de Abraham cuando fallece su mujer Sara, también dice que él lloró también de esa manera, ¿no? Entonces vemos claramente que hay ejemplos en el Antiguo Testamento que pueden ahorita hacernos de ejemplo que fue en este caso aquel sufrimiento, ¿no? Que ellos también padecieron. Y pues el que casi siempre lo decimos fue el libro de Job, o en este caso Job, el sufrimiento que él tuvo en toda su vida, bueno, no en toda su vida, pero en parte de su vida, que en este caso que Satanás lo quería tentar y por más que hizo, pues él salió victorioso, ¿no? Al contrario, no salió pues bendecido con 10 veces más de lo que él tenía, ¿no? Y no había hecho algo malo, recordemos, ¿verdad? Job prácticamente fue un hombre justo y temeroso de Dios, dice la Escritura, y no había hecho, digamos, o no fue hallado maldad cuando él hablaba. Dicen, todo esto no pecó Job, y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta, como tú lo mencionas. Y es algo bien interesante porque muchas veces es a los cristianos que cuando están más cerca de Dios, ¿no? A los que quiere tumbar Satanás, a los que quiere quizás alejar del Señor, a los que quiere que decaiga su fe, es a los que más quizás muchas veces llegan las tribulaciones a su vida, ¿no? Y bueno, ya sea en una enfermedad, en un problema familiar, en un problema quizás económico, de trabajo, y bueno, pues hay que tener cuidado, hermanos, porque a pesar de todo, como decimos, es algo que va a ser difícil aquí, pero la recompensa en verdad va a ser tremenda para el cristiano que le esperamos. Sí, y es como cuando el cristiano empieza a preocuparse o a decir, ¿verdad? Dios no está conmigo, yo no sé que estoy haciendo algo, a lo mejor algo mal, y que muchas veces dices, no, yo creo que estoy en el camino incorrecto. Entonces es cuando desfallecen, pero realmente Dios tiene siempre un propósito para todo sufrimiento. Así que lo que queremos decirte en esta noche es que no te desanimes. Sabemos que hay muchas personas allá donde estás en tu hogar o aún en tu familia, que quizás tú mismo o tú misma estés sufriendo en estos momentos. Puede ser economía, puede ser de salud, puede ser a través de problemas aún de pareja, de matrimonio, puede ser muchas veces con los hijos, y bueno, pues estos son sufrimientos. Y muchas veces, como lo hemos dicho, pues se preguntan, ¿por qué a mí? ¿Cuál ha sido la causa? Pero dice la Escritura que bueno, vamos a padecer, pero tenemos que entender algo bien importante, que a través del sufrimiento viene realmente el levantamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando empezamos a sufrir, vamos a empezar a ser levantados, vamos a en verdad a estar siendo formados. Es la formación que tiene nuestro Dios para nuestra vida espiritual. Y esto lo vamos a ver rápidamente así, porque esto es lo último que vamos a estar estudiando, es cuál es el propósito, qué propósito tiene Dios para sufrir. Lean 2 Corintios capítulo 17, versículo 4 y después el versículo 6. Primero, 2 Corintios 17, ahora el 4 y después el versículo 6. ¿2 Corintios 17? Perdón, 2 Corintios 1. Perdón. 1:17. Ajá. No. 1, 4.
y después 6. Primero el capítulo, segundo a los Corintios, Versículo 4. Capítulo 1, versículo 4. Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Ahí, el 5 o el 6. Hasta el 6. Bueno, el 6. Dice, pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Ahora el versículo 8, hermano Johnny. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Versículo 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que confiásemos para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Entonces, de acuerdo al versículo 6, al versículo 4 y versículo 6, ¿qué propósito tiene Dios para el sufrimiento? En el versículo 4 y versículo 6, ¿cuál es el propósito? El versículo 4 dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también consolar a quienes. Dice para que podamos nosotros. En cualquier tribulación. Entonces, el propósito de que nosotros suframos es para que nosotros también podamos consolar a otros. ¿Sí? Este es el propósito realmente de Dios. ¿Cómo puedes consolar a alguien que ha perdido un familiar si tú no lo has perdido, por ejemplo? ¿Cómo puedes consolar a alguien si tú, verdad, o a alguien, por ejemplo, que está enfermo de una etapa terminal, tú lo mencionabas, puede ser cáncer, sí, pero ¿cómo puedes consolar si tú no has tenido cáncer? ¿Cómo puedes consolar a aquella persona si tú, en pocas palabras, no has tenido ningún vicio? ¿O cómo puedes restaurar a esa persona? Entonces tenemos que pasar por ciertas cosas, por ciertos sufrimientos, para poder nosotros entender lo que otros están sufriendo. El versículo 6 dice, pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las aflicciones que nosotros también padecemos. Entonces, es para vuestra consolación y salvación también. Tenemos que decir, Dios se ha fijado en mí y eso me consuela cuando estamos sufriendo o estamos padeciendo, Dios se está fijando en quién, en nosotros, en mí. El versículo 8 y 9 dice, porque hermanos no queremos que ignoréis acerca de la tribulación. El apóstol habla de la tribulación, que aún ellos perdieron la esperanza de seguir vivos. Y dice el versículo 9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Entonces, es también para que no confiemos en nosotros mismos. No tienes dinero, estás sufriendo, es para que Dios, en este caso, tú entiendas que no confíes en ti mismo. ¿Tienes enfermedades? ¿Tienes tribulaciones? Dice, es para que no confiemos en nosotros mismos. A veces cuando tenemos dinero, cuando estamos bien de salud, cuando no tenemos problemas, no confiamos realmente en Dios muchas veces. Confiamos más en nosotros que mismos. Entonces, en verdad, el sufrimiento no debe de sorprendernos, hermanos. Si Cristo, los apóstoles, sufrieron, ¿podemos esperar nosotros menos? Por supuesto que no. Los que predican, por ejemplo, un evangelio sin dolor, creen realmente en una fantasía y no en un verdadero evangelio. Hay muchas personas que predican que el cristiano no tiene que padecer.
pero la Biblia enseña que tenemos que padecer como cristianos. Hay un plan y todo esto nos ayuda para bien, como dice la Escritura. Entonces, el sufrimiento es la escuela de solidaridad y compasión, porque cuando sufrimos, entonces aprendemos a que otros también sufren. Cuando padecemos, aprendemos a que otros también que padecen. Cuando tenemos hambre, aprendemos a que otros también tienen hambre. Cuando tenemos sed, aprendemos a que otros también que tienen sed. Cuando no tenemos calzado, no tenemos ropa, aprendemos también que otros les hace falta que ropa. Y cuando los vemos en una situación, nosotros entendemos y tendemos a ser más compasivos con ellos. Entonces el sufrimiento, hermanos, es una oportunidad para crecer, nos perfecciona. Las pruebas nos enseñan cosas que no se aprenderían de otra manera, y esta es la verdad, no se pueden aprender de otra manera. Por último, nuestra reacción a la prueba determinará si nos edificamos o nos hundimos en resentimiento, depresión y tristeza. Nuestra, escuche bien, reacción a la prueba determinará si nos edificamos o nos hundimos en resentimiento, depresión y tristeza. Yo creo que esto es lo que tenemos que hablar desde ahora. Bueno, pues es algo bien interesante el tema que hoy dio nuestro hermano Abel, y algo que quizás yo nada más quería comentar era eso. Muchos juzgamos que por qué, si Dios, ahorita sabemos que nuestro Señor Jesucristo ya está allá arriba gozando, ya está sentado a la diestra del Padre, pero recuerden, hermano y hermana, amigo que nos acompañan, sabemos y tenemos la fe que el Señor vino a esta tierra y vino a pagar pecados que Él nunca cometió, sino pecados que nosotros cometimos. Y Él sufrió, Él se volvió carne, Él se volvió tal como tú, como yo. Y ese mismo sufrimiento que muchas veces ahorita pensamos que es lo peor, el Señor lo sufrió y mucho más. Al Señor, estando en la cruz, el Señor sí dijo, nuestro Señor Jesucristo, del sufrimiento que tenía, dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era algo tremendo. ¿Por qué? Porque el sufrimiento que estaba sintiendo nuestro Señor Jesucristo. Hoy en nuestros días podemos tener la confianza de que nuestro Dios nunca nos desamparará, nunca va a estar lejos de nosotros. Lo importante es que nosotros no nos soltemos de la mano de nuestro Dios. Si nos soltamos, ten cuidado, porque van a empezar a venir los problemas. Problemas siempre va a haber, pero la solución va a ser mucho más difícil que la encuentres alejado del Señor. Ese sería mi comentario nada más, y pues esperamos a que tú des algún comentario. Mándalos a su Facebook de nuestro hermano Abel, ahí pueden llegar tus comentarios, serían de gran bendición. Así es. Pues ya hay un comentario de nuestro hermano Armando Díaz. Dice: buenas noches. Dice: mi comentario es un gran ejemplo que está en 2 de Corintios capítulo 12 versículos 7 al 10. Los Corintios 12 versículos 7 al 10. 12, 7 al 10. Dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a la cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Bueno, es algo que la verdad pues vino a complementar el tema. La verdad tiene muchas razones este pasaje en la Biblia. Como hace rato también lo comentaba nuestro hermano Abel, ¿no? Aquí el apóstol Pablo, pues él mencionaba que en su debilidad él era cuando él era más fuerte, ¿no? Y en los versículos que estábamos estudiando hace un momento, es que era lo que decía: cuando nosotros somos atribulados podemos
en este caso consolar a otras personas. ¿Por qué? Porque somos más fuertes. Ya a lo mejor ya Dios hizo que pasáramos por aquella tribulación, pero no nada más porque sí, sino para saber o poder ayudar a los demás, ¿no? Yo me imagino que lo que el apóstol Pablo también era lo que él decía, ¿no? Que en este caso, que en sus debilidades era cuando él era la más fuerte, ¿no? Cuando él pasaba por persecución, cuando él pues pasaba todas las tribulaciones que tuvo que él haber pasado, pues decía que eso lo hacía más fuerte, ¿no? Y también yo quería dar una otra cita que es en Primera de Corintios, es 10:13, capítulo 10, versículo 13, es la que hace rato estábamos mencionando, que dice la Escritura así: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Bueno, es algo que realmente pues la palabra de nuestro Dios nos dice, ¿no? Que todas las tribulaciones que tenemos pues es algo que podemos soportar, no es algo que Dios nos esté dando que no podemos soportar. Y si dice que a lo mejor si ya no lo podemos soportar, pues Dios nos da la salida, ¿no? Dios es el que nos va a dar la salida. ¿Por qué? Pero pues esto es lo que nos va a ir haciendo más fuertes, ¿no? Algo que comentó nuestro hermano Johnny hace un momento es que cuando vas a hacer ejercicio, pues ¿qué es lo que cuando trabajas más en este caso? Pues es cuando haces pues el último ejercicio, ¿no? A lo mejor haces un poco más, ¿no? Entonces es lo mismo, ¿no? Cuando estamos pasando por sufrimientos, por tribulaciones, pues a lo mejor va a llegar un momento en que no podamos soportar, pero esto nos va a hacer más fuertes, ¿no? Esto es lo que nos va, en este caso, a hacer unos cristianos firmes, como lo decía ahí la palabra de nuestro Dios, y nos va a hacer que permanezcamos, ¿no? Dentro de lo que es la sana doctrina, dentro de lo que es la iglesia de Cristo. Pues esto es lo que nos va a ayudar a soportar estas tribulaciones, ¿no? Es mi comentario, y la verdad es un placer estar nuevamente con nuestro hermano Abel, ya que pues llegó el día de ayer de Ciudad del Carmen, y pues nuevamente lo tenemos aquí, y ya Bueno, pues voy a dar otro comentario. El hermano Armando nos mandó un comentario, dice así: no olvidemos que el Padre participó con el Hijo del sufrimiento del Calvario. De hecho, Jesús es la prueba del amor de Dios por nosotros, porque Cristo sufrió y murió. Dios puede sufrir con nosotros en nuestros sufrimientos. Muy claro, muy cierto. El amor de Dios es algo bien inmenso, ya que ¿quién va a dar a un hijo por amor a alguien más, no? Sí, bueno, pues quisimos de verdad, por ejemplo, ahorita que comentabas esto, todo lo hacemos por amor, pero bueno, pues quiero nada más decir algo. Bueno, pues queríamos enlazar con nuestro hermano Armando Díaz, digamos, a través de Facebook, para que él nos diera alguno de sus comentarios, pero bueno, pues lamentablemente no lo vamos a poder hacer, ¿verdad? Pues no sé si todavía no saben, por lo que yo escucho, al parecer ver cómo se pueden conectar ellos a través de la videocámara o videoconferencia por Facebook. Pero bueno, pues más adelante le estaremos explicando a nuestro hermano, y bueno, pues para que pueda él saber. Pero de verdad pues nos ayuda bastante con sus comentarios, y aún cada vez que predica la palabra del Señor también de la misma manera pues nos está enseñando. Claro que sí, hermano. Nos hubiera gustado escuchar cómo nos regañaba aquí. No es cierto, hermano. Dios le bendiga. Y bueno, pues voy a dar otro comentario. Dice sí, el de nuestra hermana Marisol, dice: pues qué gloria es si pecamos, sois abofeteados y no soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, que en cuanto le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba
la causa al que juzga justamente. Y obviamente pues esto es la cita de Primera de Pedro 2:20 al 23. Es la cita que dio nuestra hermana Marisol. No, pues excelente comentario, realmente es lo que decimos, tenemos que padecer para hacer y por hacer lo bueno, ¿sí? Y bueno, pues antes de pasar a los siguientes comentarios, ¿qué les parece si vemos el video? Porque hace el 5 de julio estuvimos teniendo bautismos y bueno, queremos también que usted los vea, que usted sea parte de este gran privilegio que tuvimos de bautizar a 3 de nuestros ya ahora hermanos. Y bueno, pues creemos que todo es para la honra, la gloria de nuestro Dios. Lo compartimos a través del video, esperamos que se pueda usted en estos momentos conectar y ver el video que va a pasar de los bautismos allá en el estado de Hidalgo, Tizayuca, Hidalgo. ¿Qué les parece? Vamos a decirle a nuestra hermana que nos puede conectar con el video. En 5,